Bueno, muchas gracias, buen día. Gracias por estar ustedes aquí y gracias a la gente de Genexus Consulting por invitarme. Tuvimos una reunión de preparación de este panel y yo escuchaba hablar a los panelistas y primero me sentía ajeno si bien tengo algún conocimiento y como algunos de ustedes sabrán, tengo un micro de tecnología en Canal 20. Sentía que no pertenecía al mismo grupo, es decir, que ellos hablaban de un lenguaje y tenían una serie de problemas que no tenían nada que ver conmigo o con mi profesión. Y obviamente, como ustedes notan, es un panel de altísima calificación. Y después que terminó la reunión nos quedamos hablando y yo le comentaba a alguno de los miembros de Genexus Consulting cuánto ha impactado la tecnología en el modelo de negocios de los medios de comunicación. No solo es que el público ha migrado o sigue migrando hacia los medios digitales, sino que esto ha significado varias cosas para la profesión periodística. Para empezar, la necesidad imperiosa de desarrollar nuevas habilidades, lo cual supone reportar las noticias de otra manera, escribir de otra manera, hasta hacer televisión de otra manera. Pero va mucho más allá de eso y tiene que ver con el panel de hoy. Ha impactado, aquí llega un poco más tarde y de manera más débil, pero en Estados Unidos y en los mercados más avanzados, ha impactado dramáticamente los modelos de negocio de los medios de comunicación. Por ejemplo, en la televisión de Estados Unidos se ha perdido la mitad de la audiencia en los noticieros. Esa audiencia ha migrado a las mismas empresas, pero en sus versiones digitales, incluso para ver contenidos televisivos. El problema es que, si bien la pauta publicitaria ha acompañado esa migración, no es tan fácil reproducir el modelo de negocios. Para empezar, se hace con mucho menos gente, con muchísimo menos gente. Y para seguir, el concepto de tanda, de venta de publicidad a cambio de ofrecer un servicio gratis al consumidor, no se puede replicar en Internet. Por lo tanto, hay todo un tema ahí que no se ha resuelto. Lo cierto es que no hay marcha atrás y bueno, nosotros también tenemos que estar, por lo menos aquellos que ya nos agarra un poco grandes y que percibimos el cambio, sentimos que estamos en el medio de una tempestad que no sabemos cuándo va a terminar ni cómo, ¿no? De todas maneras, bueno, yo qué sé, yo en lo personal me siento muy gratificado de poder trabajar en una época tan interesante. Después de todo, el periodista cada día se enfrenta a un menú de desafíos nuevos, las noticias cambian y estamos acostumbrados a escenarios disruptivos, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, esto va un poco como introducción y como anécdota, ¿no? El tema principal es el valor de este panel, el valor del software en los nuevos modelos de negocio. Esto es lo que buscamos debatir, ¿no? De qué manera el software apoya o posibilita un modelo de negocio. Y básicamente en torno a dos preguntas, porque tenemos representantes de tres sectores, ¿no? Las empresas que están trabajando en el tema de las startups, las grandes organizaciones como el BPS, el Banco República y también empresas de consultoría, ¿no? Entonces, las preguntas que van a responder los panelistas son, en primer lugar, ¿cómo viven estos tres sectores el impacto del software en los modelos de negocios? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿cómo cambia la forma de hacer negocios? Así que para ir entrando en tema, le voy a pedir a Daniel y a Leonardo que nos cuenten un poco cómo cambia la forma de relacionarse con el cliente, principalmente, ¿no? Hola. Sí. Bueno, muchas gracias por invitarme. Estoy muy agradecido y creo que es una oportunidad muy interesante para compartir y conversar respecto a este tema que nos mantiene continuamente innovando y pensando, ¿no es cierto?, cuál es el siguiente paso. Ocaratech es una empresa que se dedica a la gestión masiva de datos, a generar inteligencia para el agro. Es un mix entre la industria del software y la industria del agro.
por lo tanto, cambia totalmente la forma en la cual pensamos que se va a hacer agricultura en los próximos 15 años. Y cambia en el sentido en que la agricultura, si bien se ha tecnificado mucho y las maquinarias agrícolas han avanzado y tenemos tecnología satelital y tenemos biotecnología y bueno, metodologías y demás, sigue teniendo un gran componente artesanal en la definición de muchas de las decisiones operativas y un componente de intuición muy alto. Componente, perdón, de... Intuición. Intuición. Intuición muy alto en aquel que toma las decisiones. Por otro lado, conversando con Nicolás, veíamos que tenemos una cantidad de datos de los cuales no sabemos ni siquiera cómo manejarlos a esos datos. Datos que vienen de estaciones meteorológicas, datos que vienen de las empresas de insumos, datos que vienen de empresas de biotecnología, de máquinas agrícolas, etc. Esos datos no aplican o no participan en muchas de las decisiones que tomamos día a día, sino que esas decisiones quedan en el análisis de esta persona muy intuitiva de 4 o 5 de las principales variables. Entonces el desafío que tiene Ocaratech es agarrar y brindarle a ese tomador de decisiones, ¿no es cierto?, información que incorpore un centenar de variables para lograr mayor solidez en la decisión que está por tomar. Supongo que en el caso de la producción agrícola es más complicado que en otros escenarios o que en otro tipo de negocios, porque ahí tenés que respetar el ciclo natural, el ciclo biológico. No podés acelerar una producción mediante... Si cometés un error tenés que esperar, claro, 6 meses. Claro. O sea, es bastante complejo el tema. Si cometés un error o te perdés una oportunidad. Te perdés una oportunidad enorme. Enorme que lo importante también es detectar esa oportunidad que uno se ha perdido, que muchas veces no la vemos, porque al no tener registro de esa situación, ¿no es cierto?, no vemos y entonces el ciclo de mejora continua se interrumpe y después de 6 meses me vuelvo a equivocar en el mismo tema, ¿no es cierto? Entonces, creo que estamos en esto del Big Data, la gestión masiva de datos. La agricultura es uno de los campos que más provecho le puede sacar. Creo que estamos haciendo con Ocaratech, estamos dando nuestros primeros pasos, pero en un tema de punta, tal es así que mañana contaremos con la visita de la embajadora de Estados Unidos en nuestras instalaciones en Dolores, demostrando, ¿no es cierto?, el interés del país del norte en esta temática, porque, bueno, somos varios los que estamos tratando de encontrar una solución lo más precisa posible para lograr optimizar el negocio. Claro, en el caso de Daniel, la perspectiva es totalmente diferente, ¿no? Porque sí, el Banco República tiene, digamos, es un tipo de negocio que tiene poco que ver con la producción agrícola, pero de todas maneras ha cambiado muy drásticamente. No quería decir, no, bueno, claro, no pagan. Seguro, no, obviamente. Claro. Está complicado. Eso está claro. Tiene mucho que ver. Sí. Tiene mucho que ver. También lo necesitamos como actor en esta plataforma. Claro. Me refiero a la naturaleza del negocio, no al vínculo estrecho, ¿no? Sí, incluso el tema a mí me encanta la mentalidad innovadora y obviamente está eso de equivocarse y volver, que es fantástico, ¿no? El tema en organizaciones como las nuestras, con 118 años, se han transformado en un servicio público y todo lo demás, como BPS, Banco República, que sea, no te puedes equivocar. Equivocarse es muy costoso. El riesgo reputacional, que es medido formalmente, inclusive en organizaciones como nuestras, es gigantesco y se mide, se controla y se tiene mucho en cuenta, ¿no? Y un error puede ser que pierdas algunos clientes o una corrida bancaria, ¿entendés? Puede haber cosas muy complicadas como esa. Entonces, claro, para los que somos bastante ansiosos y queremos... Discúlpame, pero eso por un error absolutamente. En el software. Sí. Es que el software, como decías, el impacto del software en el negocio en el software. Los que empezamos hace un tiempito, por suerte veo un par que empezaron un poquito antes que yo, porque cuando uno está en reuniones de developers y eso te sentís un dinosaurio, como nos dijo Karina hace un tiempito, y cuando uno ve a algunos veteranos referentes, uno se siente, bueno, está un poco más acompañado. Esas tarjetas perforadas que yo las usé, pero podíamos decir que las vimos en el museo. En esa época la tecnología era procesos batch que corrían y se tiraban listados y alguien los leía. Y yo creo que el negocio fue empujando a que la tecnología cambiara. Y ya
pasó después a la tecnología empezar a hacer que el negocio cambiara, como que se fue esa bola, y eso hizo que la gente cambiara también, y empezar a levantar la vara y exigirnos cada vez más. Yo siempre recuerdo un proyecto muy lindo que hicimos en conjunto con BPS, que fue los famosos préstamos de crédito social, ya lleva 10 años, hoy pensaba, y en esa época la gente, un crédito social en el interior le llevaba 2 semanas. Iba a un lado, iba al otro, iba, sacaba el papelito, llevaba, y estaba bien, lo soportaban bien, y era lo razonable, lo normal. Después del proyecto un crédito demora en el sistema 2 minutos, y lo que demora es la espera que tiene el cliente ahí, que es un problema, antes que me peguen, es un problema que sé que lo tenemos todavía. Pero bueno, hoy la gente ya no soporta esperar 1 hora para que le den crédito social. Y antes le parecía bien estar 1 semana. Y cuando uno habla con mis hijos, que no los entiendo mucho, ni ellos a mí, digo, pero lo que sí vemos es que no soportan ir al banco, no soportan un horario. ¿Por qué tiene que abrir de 13 a 18? ¿Por qué tiene que ser ahí? Da la impresión que pasamos del cliente rehén, ¿no? De rehén que hacía cola, esperaba, claro, y al cliente tirano. Es que ni se sentía rehén tampoco. Entonces, claro, pasó tecnología de ser un área de servicios tecnológicos, de, como yo le digo a veces, de ser correcto. Bueno, tenemos que hacer lo que nos piden y hacerlo bien y todo lo demás. Y muchos piensan que es eso, es hacer la tecnología bien. Mira, yo creo que te lo planteaba a ti el otro día en la reunión. Yo soy cliente de banco y opero online todo el tiempo, hago transferencias. Claro. Yo voy al banco exclusivamente a retirar la libreta de cheques. Claro. Entonces, a esta altura me fastidia ir. ¿Cómo es posible que no hayan encontrado una forma de resolverme por alguna vía que yo no tenga que ir ni siquiera hoy es el gran desafío, ¿no? Además de la adaptabilidad que tenemos que tener a los cambios, algo que ya se dijo en unas presentaciones anteriores, que tenemos que ser capaces de generar esa adaptabilidad porque todo está cambiando muy rápido y deberíamos tratar de nosotros cambiar el mundo y no ir atrás de eso, pero bueno, yo digo siempre que es algo casi darwiniano, ¿no? El que no esté preparado para los cambios, y los cambios son responder eso que se pide, estamos condenados a fracasar, o sea, no te puedes quedar. En organizaciones grandes es complejo, grandes y complejas, no tiene por qué ser del Estado, creo que es algo típico en todas las organizaciones grandes y complejas, que te obliga a pensar de otra forma, especialmente a los responsables de tecnología, al famoso CIO y a todo lo demás, a pensar diferente, a estructurarse diferente adentro y a armar su arquitectura de hardware, software y todo lo demás, pero su arquitectura mental, primero que nada, cambiar absolutamente eso. A mí cada vez me molesta más hablar de alineación al negocio. Hay que darse cuenta que la tecnología del negocio es lo mismo, no están alineados, claro, es lo mismo. Tú decías algo el otro día en la reunión que me impactó, porque nunca lo había visto desde ese punto de vista tan dramático, que en otras épocas no tan lejanas, si había un problema con el software, bueno, el banco podía seguir funcionando de alguna manera. Sí, absolutamente. Hoy eso es imposible. A ver, cuando yo entré al banco, ya hace un par de años, habían procedimientos de contingencia, inclusive, que decía, bueno, se cae el sistema, no hay problema, tengo los listados, tengo esto. Hoy creo que cualquiera de nosotros se cae o sea, directamente no funcionás. Por eso tenemos las contingencias, los replicados, los paralelos, los espejos y todas las cosas que hemos inventado. Pero yo cuento siempre, nosotros tenemos una red muy amplia de cajeros y todo lo demás. Esto parece propaganda y es, pero está bueno para que lo sepan también. Nos caímos un sábado, los cajeros automáticos se cayeron de 7 de la mañana a 7:30. 8 menos cuarto estaba llamando toda la prensa al presidente del banco a ver qué había pasado. Claro. Un sábado de 7 a 7:30, cuando nuestros hijos están por volver a casa y nosotros todavía estamos durmiendo, y nos llamó a la prensa. Otro día nos caímos 15 minutos y el ministro de Economía llamó al presidente del banco y el presidente del banco gentilmente me lo pasó, ¿no? Claro. Estamos hablando de que no se tolera 15 minutos de falta. No, pero la culpa es de la prensa siempre, o sea, eso. Siempre. Ya no se tolera y ya los clientes son diferentes, ya la exigencia es diferente y está bueno. Ya, si pensamos solo en la forma de antes, si no pensamos, hoy aparecen disciplinas como Customer Experience, Customer Center, eso hoy es fundamental. Las empresas que se enfocan en Customer Experience son las que dan el salto más arriba y coincide con mucho de lo que hemos visto hoy y que vamos a seguir viendo. Porque el cliente es diferente. Yo qué sé, el otro día mi madre, tiene 72 años, me pregunta, dice, ¿cómo puedo hacer para en Facebook en un mensaje para poner un emoticón en el Face? Me dice, ¿no? Entonces, 72 años. ¿Cómo hago para poner un emoticón en el Face? Yo qué sé, mamá, no sé, vamos a buscarlo. Entonces, claro, me miró como si ha robado tecnología toda la vida. Y digo, es una mujer de 72 años. Mi hijo también lo entiende y me dice alguna cosa.
es raro, ¿no? A mi mujer le regalé un smartphone, tenía un Nokia 1100, y le regalé un smartphone y digo, me la gané. Claro. No, me odió por muchísimo tiempo porque le regalé el smartphone famoso. Entonces, claro, para ella fue un cambio tan enorme, como es este cambio para nosotros y como es para nuestros clientes, y como es para nuestra gente, que si no lo gestionamos, no lo prevemos, o sea, el problema va a estar, porque el problema es algo natural que tenemos que acostumbrarnos cuando uno pasa de un estado al otro, ¿no? Pero bueno, después cuando uno ve, por mejor que sea, yo siempre hago ese ejemplo que es real, porque le regalaste algo mucho mejor, como nosotros cuando le ponemos una versión nueva del sistema, y para los tipos es un problema gigantesco, para los clientes también, y por eso el tema de usabilidad, eso tenemos que tratar de esa curva de aprendizaje. Claro, por un lado demandan mejores servicios y que vos cambies todo el tiempo, y por otro lado un cambio puede ser algo que se interprete como un escenario complicado. Lo tenés que gestionar, lo tenés que conocer, saber qué va a pasar, y lo gestionás para achatar esa curva de aprendizaje. Y es fundamental tenerlo en cuenta, por mejor que sea lo que vas a instalar, gestionar el cambio, porque... Me quedo, Daniel, con lo que venís hablando, porque como cliente también tenés la sensación de que, como todo es posible, te tienen que resolver eso que tú demandas. Pero en el caso de otra organización grande, porque el República, si bien tiene una posición dominante en el mercado, en el negocio bancario, compite. Ahora, en el caso del VPS, que tiene otro tipo de características y otro tipo de clientes, en alguna medida clientes cautivos, pero que al mismo tiempo son exigentes. Algunos se encadena, pero... Algunos, claro. Lo liberamos enseguida, digo para aclarar pero digo, el alcance de productividad. hay un cambio de paradigma en el desarrollo del software para el tipo de servicio que presta el VPS. Yo diría que más que presta el VPS como organización grande, ¿no? Es decir, repasando un poco, nosotros... Y en general se habla de un salto, de una tercera ola, de un salto muy grande, un cambio muy grande en la manera de proveer productos de software hoy, o servicios de TI de alguna manera. Claramente nosotros lo hemos detectado en la interna también, porque nos hemos planteado en eso, pero repasé un poquito los escenarios posibles. Yo qué sé, hace un poquito después de la tarjeta perforada, pero digo, pero teníamos el escenario de los mainframes y los escenarios del mini computador, de alguna manera. Y ese tipo de cosas nos implicaba desarrollar software y proveer software de una manera determinada. Después el otro gran salto, bueno, digo, eso duró mucho tiempo. Después el otro gran salto es cuando aparece el tema de las redes, de la LAN, de Internet y los PCs con capacidad de procesamiento con un servidor determinado. En el primer escenario hablábamos claramente de algunos millones de usuarios a nivel del mundo de este tipo de cosas, ¿no? Algunos pocos, en realidad. Hablábamos de miles de aplicaciones también, digo, no mucho más. Y los tiempos que manejábamos ahí en proveer soluciones de software se hablaban en meses, vamos a decir, ¿no? Es decir, pero ese era más o menos los tiempos esperados en el asunto. Cuando tenemos el otro salto grande, cuando aparece el tema de Internet y las LAN y los PCs con capacidad de procesamiento y el cliente-servidor, ahí la cosa se nos dispara. Ya aparecieron, hablábamos de decenas de miles de usuarios, ¿tá? De decenas de millones de usuarios, vamos a ver, a nivel mundial. En el tema del desarrollo de aplicaciones, los tiempos ya bajaban a ser semanas de alguna manera, o tratar de proveer así. El cliente, el usuario, tenía cierta capacidad, se nos disparaba a cientos de millones de alguna manera, pero no llegaba mucho más que eso. Pero el salto actual implica la aparición del móvil, ¿no? Es decir, de la movilidad. Es realmente un salto que nos implica, que nos cambia a todos, que nos mueve realmente el piso en la manera de hacer las cosas. ¿Y por qué digo? Cuando aparece el móvil, a nosotros se nos dispara a billones de usuarios, usuarios capacitados además, porque lo que es capaz de hacer con un aparatito, en general, hasta la mamá de Daniel, ¿no? Son usuarios capacitados, por lo tanto van a exigir los tiempos, empezamos a hablar en horas y segundos también, por lo tanto, hay realmente un cambio de paradigma que nos impacta fuertemente a todos. Nos impacta en nuestra forma de hacer software. Disculpame, ahora, necesariamente hay usuarios capacitados porque da la impresión, incluso a mí como usuario, que cualquier software, cualquier aplicación a la que accedo, no en el caso de las móviles que son más
específicas y sencillas, pero en fin, las páginas web de organizaciones como el Banco República o el BPS, que hay más cosas para hacer de las que yo puedo dominar y que a veces todavía me requiere un recorrido que no está claro, ¿no? Sí, sí. Ese es el escenario del desarrollo de aplicaciones web, de alguna manera. Claro. ¿no? Es decir, ese todavía es un escenario, pero lo que más bien yo me refería al salto que nos implica el tener que estar enfocando el móvil ahora, digo, que nos obligan a salir, ¿no? Es decir, eso nos implica, ahí es el gran salto para los cuales las organizaciones nuestras no están preparadas, no solamente nosotros, no solamente las organizaciones en sí, sino no están preparados tampoco los proveedores de esos canales, ¿no? Es decir, nosotros para desarrollar para móviles tenemos que publicarlos en las stores, Claro. en ámbitos que a su vez no están maduros para proveer soluciones para organizaciones grandes. Están más dedicadas a proveer aplicaciones de manera granular o atender startups, de alguna manera, digo, o empresas más chiquitas, pero cuando nosotros queremos lidiar como organización grande con alguna de estas, con Apple, con Google Store o Windows, nos empezamos a chocar y nuestros procesos de desarrollo se alargan, pero por meses en el tema. Ahora podemos volver sobre el tema de la relación entre las aplicaciones corporativas y las pequeñas aplicaciones móviles, cómo se articula y cómo se vincula. Pero tenía por acá anotado algo que dijo Bruno y que de alguna manera también tiene que ver con lo que señalaba Daniel, en tu caso en un negocio de consultoría, ¿no? La disponibilidad de mucha información y la necesidad de empaquetarla de manera de que sea útil tanto para el cliente como para ustedes. Sí. No solo información, ¿no? A ver, yo creo que, a mí me gusta definir el software, yo creo que al final es conocimiento puesto a disposición. En la economía en la que estamos, en la que vivimos, digamos, del conocimiento y la educación, yo creo que el software permite ejecutar eso, ¿no? Si vos pensás en yo creo que es el principal cambio en el modelo de negocio que nos impacta a todos. Yo logro poner conocimiento a disposición de la acción del negocio, cambia el negocio. No sé, ellos están haciendo una firma que es de conocimiento, en el fondo estoy poniendo esa información o esos datos. Estoy poniendo datos, información, conocimiento y ahora acción, ¿no? Permito que actúe. Cuando una compañía de crédito te da un crédito con un dato que te pide en un momento distribuido en un local que no es propio, lo que hay atrás es conocimiento empaquetado, que hoy lo que permite es que el software, como entonces los empresarios o quien tiene un modelo de negocio, perfectamente puede lograr poner ese conocimiento a disposición de su gente, para delegarlo, para distribuirlo, para que efectivamente los usuarios puedan tener. Yo creo que ese es el cambio más relevante y con la cabeza nueva que hay que pensar. CPA es inviable si no hubiese sido en la economía del conocimiento y de Internet y de la tecnología. O sea, yo en la década del 90, que estudiaba clase de... Ustedes piensen que si será increíble lo que ha ocurrido con la industria de la tecnología del software, que alguien que estudió y la ecuación fundamental con la que yo estudié es que es el activo menos el pasivo igual al patrimonio, ¿no? Claro. Es sencillo. ¿No? Ese es el origen y hoy permite que esté uno trabajando en estas cosas. Ese es el cambio más sustantivo, me parece que hay que ver, yendo al título de cómo impacta el software en los modelos de negocio. En la década del 90, si uno no era una de las en aquel momento eran las Big Five, ahora son las Big Four, era imposible. Yo quería hacer un trabajo sobre normas contables, que estábamos haciendo una investigación, y si yo no hubiese conocido en ese momento a quien hoy es mi socio, Nelson Mendiburu, yo no podía acceder a la base de conocimiento de las normas internacionales si no me lo daba una de estas 4 firmas. No tenía cómo hacer el trabajo. Nosotros podemos montar todo el desarrollo de CPA y competir con cualquiera de las firmas internacionales porque yo accedo a toda la información que hay en el mundo, que está empaquetada, que está disponible, que la tecnología me lo permite y luego está la habilidad y tu capacidad de hacerlo. Y yo empaqueto otra para entregárselos a otro. Otro ejemplo que me gusta contar sobre los cambios de modelo. Me acuerdo que sobre el principio del 2000 yo daba clase de estrategia y viene una firma importadora que estaba en el negocio de Business Intelligence que estaba iniciando. Hoy cualquiera habla de Business Intelligence. En el 2000 era un concepto no muy práctico y tenía problemas para comercializarlo. Y yo le decía, mira, el problema que tenés, para mí, es que nadie está en la casa y cuando tiene un problema dice, yo lo que necesito es un Business Intelligence. O sea, no se sienta el empresario en la casa y dice, mi problema es un Business Intelligence. Mi problema es que no tengo datos, que no puedo controlar la implementación de la estrategia, de que la información que tengo no es útil porque me sigue llegando del que el activo menos pasivo va al patrimonio y con eso no resuelvo nada. Y por lo cual lo intenté convencer de que empezáramos a dar charlas de management, de estrategia, de por qué la información es útil, y ahí te ibas a encontrar con el problema que necesitabas tecnología y que hoy estaba disponible. Entonces yo creo que eso ha hecho cambiar todos los modelos. Hace que estemos sentados en una mesa, ingenieros, profesionales del management, de la economía,
y psicólogos, ¿no? O neurocientistas. Nosotros damos una experiencia, después nos íbamos a charlar, trabajando en un proyecto con Artech, y trabajamos con neurocientistas ayudando en la gestión del cambio para que entiendan cómo va a ser esa implementación de la tecnología y porque eso va a ahorrar fortuna, va a dar mejor servicio. Entonces yo creo que ese concepto de que el software permite empaquetar conocimiento y que ahí tengo una ventaja, que con eso puedo desarrollar nuevos modelos de negocio, a nuevos mercados, o nuevos procesos, o nuevos formatos de distribución, yo creo que es el eje, o sea, eso es lo que caracteriza lo que nos ocurre. Y que de ahí donde hay que innovar y pensarlo, ¿no? No pensar el software como, bueno, esto lo hacía de esta manera, ahora lo voy a hacer con software. Creo que eso no aporta demasiado valor, pues al final yo creo que es eso, lo del inicio, ¿no? El software es conocimiento puesto a disposición del modelo, o de la gente, o de los usuarios, o de mejora de procesos, y que al final uno cuando quiere comprar, hay que comprar eso. No sé, en salud, por ejemplo, cosas que estamos trabajando, los que más nos pedían con Karina cuando estamos charlando es, ¿y me vas a poner los protocolos? Me interesa la teoría clínica, pero lo que me interesa es si podemos ponerle adentro cuál es la mejor práctica de un médico. ¿Qué es lo que un médico tiene que hacer cuando atiende? Que no cada uno haga lo que quiera. Si no le doy eso, lo otro solo no le aporta. Entonces, al final, lo que sí la tecnología permite es que ese conocimiento esté a disposición para esos cambios de gestión, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo más relevante, lo que uno puede pensar de lo que es el cambio de paradigma de cómo nos movemos, ¿no? Otro tema es que además nos permite trabajar en red, que creo que es espectacular, y sin tecnología no sería posible. Entonces, el trabajar en red, en formar empresas que son virtuales y que trabajamos sin estar necesariamente bajo una misma forma jurídica, creo que es el aporte de la tecnología que cambia todos los modelos de negocio, que también tiene que cambiar la cabeza, ¿no? Todavía en Uruguay creo que hay mucho para entender que hay que cambiar cómo relacionamos y hacemos negocio en términos de entender esto que nos permite la tecnología, que es estar en red y hacer cosas juntos, ¿no? Al final el mercado es ese, es donde hay que darle un valor. Creo que esas son las dos cosas más relevantes, y insisto, CPA no sería posible si no hubiese ocurrido todos estos cambios tecnológicos, ¿no? Hubiese sido una firma capaz que de contadores, nacional, claro, medio, que bueno, con el mayor respeto a mis colegas que se dedican a eso, digo, solo para entender lo que hacemos hoy nosotros. Aparecieron ya algunos de los elementos que tienen que ver con el impacto del software en los modelos de negocio, pero desde la perspectiva de los desarrolladores, ¿no? Por ejemplo, el software corporativo versus los desarrollos para dispositivos móviles, y Gustavo decía el otro día en esta reunión, bueno, finalmente la sensación de que si no lo hago yo, alguien lo va a hacer. Por lo tanto, eso también genera una dinámica muy especial dentro de la propia empresa. Sí, primero que nada quisiera decir que estoy terriblemente asustado, digamos, ¿no? Estoy asustado de las coincidencias, ¿no? Mi madre tiene 85, le regalé un Kindle porque era una solución maravillosa para una ávida lectora que cada vez tiene menos capacidades físicas para hacerlo, y fui el único de sus siete hijos que estudié informática, por lo cual estoy embromado, porque de madrugada cuando se le ocurre leer me llaman porque no le anda la Wi-Fi o no le anda el Kindle o tienen problemas, digamos. Estoy asustado de esa coincidencia, estoy un poco asustado también de la coincidencia contigo, que tengo alguna startup conocida que tiene una solución para el tema de no tener que ir al banco a buscar la chequera, digamos. ¿En serio? Entonces, también, digamos, decir, me empiezan a asustar un poco las coincidencias, porque probablemente alguien esté equivocado y no nos estemos dando cuenta. Es que finalmente los seres humanos somos muy previsibles también. Correcto. Y el problema con Asestor es a diario en mi vida, digamos. Claro. O sea, es un problema que existe. De todas maneras, yo qué sé, me parece que argumentar el tema del cambio y el cambio asociado a la informática, digamos, al desarrollo de sistemas, de electrónica, digamos, yo qué sé, es tirar arena sobre la playa. Sí me parece que hay algunas cosas, un par de conceptos desde el punto de vista de la startup, ¿no? Y en esa línea que vos decías, si no lo hago yo, lo hace el otro. Podríamos poner un ejemplo teórico, que uno tuviera, no sé, un servicio de taxímetros y viniera alguien y hiciera una aplicación que pudiera pasar por el costado de este servicio. Es un ejemplo hipotético, digamos. Claro, no, en teoría, se me acaba de ocurrir. En 30 segundos destrozar un negocio, digamos, y todo el mundo basado alrededor de eso, y entes reguladores y qué sé yo, se descalabra, o sea, cambió la letra del problema, ¿quién se robó mi queso? Es complicado, digamos. Claro. Es una situación bueno, lo vas a terminar de hablar, digamos, ¿no? Claro. Sigo viendo la esquina en Rivera, ahí no sé qué hacen, yo veo cajita de Venden queso. Nunca entré, o sea, no sé, venden marihuana, ¿no? Las cajitas no tienen video. Son varias ediciones, digamos. Pero eso es lo que Daniel, que es argentino, conoce la expresión, pero en Argentina se usa mucho. Nadie tiene la vaca atada.
Bueno, Claro. bueno, me quemaste el chiste, supongo, pero bueno. No, bueno, sí, creo que es eso, creo que es el tema del sentimiento de tener la vaca atada. Yo soy inmune a una cantidad de cosas que pasan y bueno, no sos inmune, digamos, bienvenido a este mundo de cambios, ¿no? Claro, pero ahí es no es por despreciar las startups, al contrario. Pero una cosa es que una startup no tenga la vaca atada y hoy meta un buen negocio y después nadie se acuerda. Y otra cosa es Genexus o empresas de ese porte, ¿no? Correcto, sí. A mí, digamos, mi enfoque era un poco del tema a mí me toca trabajar desde Genexus con muchas startups, entonces, digamos, he visto muchos proyectos de startups. Entonces, ahí vas acumulando algunas cuestiones que creo que hacen al negocio y cómo el negocio del software toca a la startup. El negocio del software y las startups van de la mano, son la misma cosa, digamos. Es decir, la tecnología y el startup van de la mano. Creo que algunos hechos, independientemente del tema del taxi, creo que hay algunas cosas que hace mucho tiempo que se dan y hoy son más obvias, digamos. Primero, la globalización del impacto de las cosas. El tema este del taxi, por ejemplo, que decía, se le puede haber ocurrido a un brasilero que estudiaba marketing, digamos, ¿no? Cómo el tipo llega a destrozar un negocio eventualmente. Claro. En Uruguay, hipotéticamente quiero decir, en Uruguay es como medio maravilloso. Entonces la globalización de los impactos es un hecho. Digamos. El otro hecho fundamental, me parece, que aporta este caso, es la globalización de la fuente del impacto. Si yo lo miro hace, no sé, unos años atrás, 10, 15 años, en realidad existía el Silicon Valley y similares, entonces ahí, bueno, se juntaban ideas, capital, desarrolladores, gente que tenía know-how de cómo desarrollar negocios, y de ahí aparecían las startups. Igual que está globalizado el impacto, está globalizado la fuente. No sabés de dónde va a venir la piña. Alguien te va a sacar el queso y no sabés ni de dónde vino, no lo viste venir. ¿Sí? Hay un vietnamita que hace un juego y da por tierra con todas las teorías de juego que se escribieron. Digo, ¿cómo había que hacer juego? Y dice, ¿sabe qué? Me aburrió, lo bajo. Como decir, nadie lo espera, digamos. Vienen rápido, surgen rápido de cualquier lado. Esto le agrega un tercer factor que es el desarrollo de las tecnologías, como decía Bruno hoy, y bueno, lo mencionó también Leonardo, el tema del Big Data, de los Smart Devices, de la nube, de la cantidad de dispositivos que tenemos hoy. El Big Data está muy asociado a la cantidad de dispositivos que tenemos hoy. Juntar colectores de información. El data entry es cada vez menor, digamos. Es decir, de algún modo antes se ingresaban muchos datos, ahora me lo tiran los dispositivos. Todo eso tengo que conjugarlo alrededor de una aplicación. Y para resumirlo desde el punto de vista de las startups, si fuera mi madre diría que está como agua para chocolate. Como soy yo, digo, estoy como un niño en una juguetería. Claro. Estoy encantado de todo lo que hay, de todos los cambios de negocio, de esta incertidumbre de una cantidad de cosas y todas las tecnologías que te hacen volar la cabeza de las cosas. A pesar de que el ser humano no convive muy fácilmente con la incertidumbre, no debe haber nada más que le cause más inquietud o más preocupación o más que la incertidumbre, ¿no? Y la incertidumbre y la vulnerabilidad también. Sí. Aún así, ¿te gusta este escenario? Bueno, a mí sí. No sos humano. No sé. Bueno, esa es una posibilidad. Podemos llamar a algún psicólogo ahí que me... Pero tampoco hay donde esconderse, es lo que es, ¿no? Sí, hay que lidiar con... Bueno, a ver, es lo que es y creo que lo que puedes hacer de repente con la incertidumbre no es resolverla, no es negarla, no es taparla, es manejarla como Dios te ayude, digamos, ¿no? Es decir, de algún modo y como tus capacidades te ayuden, que la incertidumbre está. Es como decir, niego que existen los celulares y que los usuarios prefieren contactar a un taxista de su confianza que ir por todo un call center y no sé qué. Es tapar el dedo con, digamos, el sol con la mano, claro. Entonces, la incertidumbre existe. ¿Cómo la manejás? Bueno, en el mundo de las startups es un caldo de cultivo para esas startups. Viven ahí. A nivel corporativo hay gente que sabe mucho más que yo del tema, no me animo mucho a opinar. Sí diría que deberían adoptar algunas prácticas de startups y deberían adoptar muchas de las tecnologías que subyacen, que hacen que las startups tengan éxito. El Big Data, la nube, los sectores, todo ese tipo de cosas. Karina, en el caso de... Sí, no, adelante, dale. Además, lo interesante del tema, que a las grandes organizaciones que tenemos que nos miden como en los productos que sacamos, que tenemos que sacar como startups. Claro. Por lo tanto, digo, mientras uno puede tirar y apostar, si voy a tirar una muy buena aplicación a ver cómo anda, nosotros no podemos hacer eso.
Entonces a nosotros nos Tiene involucra como que gran funcionar organización, bien. Nos involucra todo un proceso de software a su vez que logre de alguna manera ordenar toda esa producción de futuras aplicaciones granulares, porque de alguna manera también como organización tenemos que dar una integridad, una identidad en cómo se provee ese tipo de soluciones de tecnología. Que no pasa con una empresa que es de uniproducto, ¿no? Es decir, claro. Entonces, a las grandes organizaciones involucra todo un montón de procedimientos. Claro, pero más que tenés que, ya que uno interrumpió, yo me siento... No, dale. Interrumpimos todo. que hay que luchar también contra un tema permanente, cultural, y es en todo nivel, y se ve mucho en las organizaciones grandes. Por ejemplo, uno dice, bueno, ahora vamos a hacer más, impulsar más la innovación y no solo hacer lo que nos piden, y cuando entras a impulsar todo eso, siguiendo un plan estratégico y todo lo que sea, hay un momento, digo, a mí me lo dijeron hace no mucho tiempo, no muchos días, mirá que esto no es una casa de software, ¿no? Claro. Es un negocio. Entonces vos decís, pero los negocios cada vez más se parecen a una casa de software, que tenés que competir muchísimo eso. Y digo, hoy Google y Amazon dan préstamos hace ya un año y medio, y Facebook está preparando transferencias, y las telefónicas están con billeteras electrónicas, y bueno, uno dice, me pongo en contra de eso, como hay algunas asociaciones de bancos que te dicen, aumentemos la regulación para que nadie pueda entrar en el sistema bancario, o me asocio con todos estos y doy mejores servicios. El tema cultural... Todavía hay alguien que piense en este negocio, no en el negocio de los taxis, que sí hay, que regulando más se va a poder resolver el problema. Todavía hay. Y no solo todavía hay, sino que tenés que pasar por todos los filtros jurídicos, costumbres jurídicas, porque las leyes GESICA ha impulsado un montón de cambios de leyes y todavía hay mucho para hacer. Las leyes han mejorado, pero los abogados todavía siguen prefiriendo, jueces, siguen prefiriendo un papel antes de una firma electrónica o antes de una evidencia electrónica. Y así pasa también por mucha gente de seguridad, eso sí, abogados no vi gente de seguridad casi, ¿vi? Que lo que preferirían es que nadie se conecte, yo creo, a esta altura. Claro. Entonces, están fascinados. Y vos decís, no, tengo que tener un negocio. Entonces, tenés que alinear todos esos astros, el negocio que entienda que no es malo verse como si fuera una casa de software, porque de última hay nuevos players que si no te van a comer el hígado y vas a desaparecer. Sino alinear todo eso, ¿no? Alinear a la gente que se acostumbra a usar eso. La gente antes, los jubilados, no querían usar el cajero automático, hoy lo usan como nada, hoy les disparan un poco más al celular, que uno lo tiene, pero bueno, dentro de poco lo van a usar mucho más. Pero hay que alinear todo eso. En organizaciones grandes se nota mucho eso, que tenés que luchar contra todo eso y, bueno, mostrándole que con alguna cosa se puede, que tuvo impacto, creo que es la forma de romper esa... Claro, hablando pobre Karina, la venimos postergando. Karina la venimos, sí. Yo lo único que quería agregar es que si bien... Estoy cumpliendo con el objetivo. Bueno. Está escoltada por todos los caballeros. Lo único que quería agregar es que si bien las organizaciones grandes tienen toda una reputación que cuidar, como bien lo vienen señalando, y que es verdad, digo, las startups tampoco es que uno se está jugando continuamente, tampoco es una taba, ¿no es cierto? No es una timba. No, uno tiene, ¿no es cierto?, una sola bala y tiene que acertar con esa bala. Y muchas veces lo que está jugando en torno a esa startup es mucho más que recursos que están asignados a innovación y desarrollo, ¿no es cierto? Por lo tanto, creo que la sofisticación tiene que ver... Discúlpame, creo que se plantea por el lado de que tienen menos riesgo reputacional de lo que puede tener un error o un cálculo mal hecho seguro. Una aplicación mal resuelta para el BPS o para el... Seguro, pero para una startup es la vida. Claro. Entonces, el hambre para generar esa diferencia en el negocio que está logrando... es bastante más grande que el hambre que puede llegar a tener todo un departamento en cualquier grande corporación. Por eso que, empresas como Google, Apple y demás están continuamente enfrentándose a startups, al vietnamita que decía Gustavo, o a cualquiera, ¿no es cierto? Entonces, creo que hay que entender eso, que en realidad ya la competencia no es un status quo, ¿no es cierto? Sino ahora, que hay gente con hambre. ¿Tenés alguna manera de saber antes de que sea demasiado tarde si la bala es de plata? No, o sea, no hay. Cuando le pegaste. Cuando se cayó era de plata. Cuando se cayó el indio. Seguro. Es complicado. Es muy complicado porque en realidad ya, Gustavo decía, no sabes de dónde viene la piña. Entonces, cuando vos llegaste y decís, esta bala la preparé, la fabriqué y es de plata,
te das cuenta que ya lo tumbaron al objetivo Claro. y ya llegó otro antes. Ocupación con una bola de oro. Claro, entonces, digo, hay una dinámica tan grande en esto que tiene que ver con que ya es global, con que viene de cualquier parte del mundo, con que viene de cualquier sector, ¿no es cierto?, de las telefónicas, de Facebook, de Google, del banco. Entonces, creo que cualquiera que no esté preparado para enfrentar la incertidumbre que le encanta a Gustavo, está bastante condicionado para llevar adelante cualquier tipo de negocio. Claro. No tiene nada que ver con el software ya. No, Gustavo no es normal, vamos a dejarlo. A primera baja. Claro. Yo quería decir una cosita nomás, que lo de Leonardo, antes de que venga el punto final. ¿Qué programa, puntos finales? Que en realidad, digamos, la bala, vos creés que es una bala de plata. El tema es que el bicho se mueve. No se resiste a ser matado. El lobo, el hombre lobo ese que tenés que matar, anda correteando. Y de repente es un hombre lobo y de repente viene volando porque se convirtió en vampiro. Entonces, es tremendamente difícil pegarle, digamos, Claro. por más que tengas una bala de plata. Y en lo que decía Leonardo me parece fundamental, digamos, el tema de cuántos recursos tiene una startup para poder fallar, digamos, ¿no? Es decir, yo la corporación, me gusta el tema de National Geographic, es otra de las taras que tengo. Y comparaba las corporaciones como los leones, tienen un estilo de cacería, pueden fallar, son tipos pesados, son tipos grandes, es la pesada del barrio, digamos, ¿no? Ahora, la startup es más como un chita anda volando, porque cada vez que lo vemos en la tele, anda corriendo y caza al ciervo, digamos, salvo en Disney que no caza, en Disney Channel no, pero en el National Geographic, Son herbívoros. Claro, cada vez. Ahora, el tipo tiene 4, 5 carreras para fallar y a partir de ahí se queda sin energía, no puede correr más y no puede cazar más. Y sabe que está muerto antes de morirse. No tiene chance, salvo que el león le Claro. dé algo para comer, digamos que no lo va a hacer. Está muerto. Entonces, la startup tiene capaz que 1, 2, 3 tiros y después se murió como tal, digamos, ¿no? Lo cual me parece fundamental que arriesga su vida. Porque yo lloré con Bambi. Karina, todo esto fue para terminar con el mito de que las mujeres son más conversadoras, ¿viste? No, pero estaba planteado el tema no es de... mi caso, no es mi caso. No es tu caso. Bueno, del software corporativo, cómo se articula con las aplicaciones para dispositivos móviles, dentro de la misma empresa, ¿no? A ver, uno de los objetivos que pensamos cuando diseñamos un poco este panel era desmistificar un poco que el software tiene mucho más que ver con los nuevos modelos de negocio, con las startups, y que tiene que ver con todo. O sea que, de alguna manera, ese de, bueno, yo me puedo equivocar una vez, me puedo equivocar 2 veces, me puedo equivocar 3 veces, bueno, y yo no me puedo equivocar, está muy anclado en ambos bandos, y creo que esta discusión cumplió un poco el objetivo de eso. Yo creo que el software hoy define cualquier modelo de negocio, y que nosotros, desde nuestro lado, como empresa de consultoría, que lo que decimos siempre es que transformamos la tecnología en resultados. Lo único que tenemos claro es que de un lado vamos a tener la tecnología y que de otro lado vamos a tener los resultados. La tecnología no va a ser siempre la misma y los resultados van a ser diferentes de acuerdo al cliente, pero sabemos que esas dos puntas van a estar y en el medio no tenemos nada claro de qué es lo que va a ocurrir. Lo que yo sí les puedo decir es cómo cambian las conversaciones nuestras en la empresa en este sentido, y uno es lo que conversa, uno es lo que habla. Nosotros, cuando hacíamos las reuniones de seguimientos de proyectos, de BPS particularmente, vamos a contar la de BPS, nosotros hace un tiempo discutíamos sobre cómo hacíamos las cosas con GeneXus. Después empezamos a discutir cómo hacíamos los proyectos, cómo gestionábamos los proyectos. Y ahora empezamos a discutir cómo hacemos que el viejito no haga cola. Y cómo hacemos para llegar a nuestro usuario, que es el jubilado, y darle más valor. Y cómo hacemos, y nos hemos encontrado varias veces discutiendo cómo hacemos que el jubilado tenga una tablet. Por suerte ahora no vamos a tener más ese problema, así que... Pero de última, lo que nosotros cambiamos, la conversación que cambiamos, es cómo hacemos para entender más a nuestros clientes.
Y entender significa entender su modelo de negocio. Y entender su modelo de negocio pasa por entender cuáles son las actividades clave de ese cliente y cómo nosotros podemos apoyar eso. Nuestras conversaciones hoy rondan mucho más en torno a cómo apoyo el modelo de negocio y además a entender lo que es un modelo de negocio, a que cómo hacemos el software o cómo gestionamos los proyectos. Entonces, eso pasa en todos lados, pasa en las startups, porque tenemos clientes que son startups, claro. Y pasa en los dinosaurios, en el león. En los leones, donde de alguna manera ya hay una arquitectura y unos cimientos fuertes construidos, pero que también hay desafíos ahí y pasa en todos lados. Así que desde nuestro lugar creo que tenemos que desarrollar también habilidades diferentes y esas habilidades diferentes pasan más por entender las personas, entender qué quieren, entender los objetivos y desde ahí aportar. Así que ese es un poco mi aporte acá. Claro, a propósito de eso quería preguntar a Bruno, porque me quedé bastante impactado con respecto a tus palabras finales, cuánto intervino como un factor decisivo en el tipo de servicio que ofrece la disponibilidad de tecnología, ¿no? Y si pensás que los informáticos tienen que participar en la definición del modelo de negocios. Sí, claro. No, lo que decía al final, cuando intervenía hoy, en esto de la economía en red no es solo que las empresas estén en red, sino que los profesionales, si nos entendamos, o sea, hoy es común que en cualquier proyecto hay ingenieros, hay economistas, hay contadores, hay psicólogos, les contaba este caso, hay neurocientistas, o sea, vamos, y depende, si es en otra dimensión, obviamente, y los expertos de negocios, ¿no? Lo que decía Karina creo que es esencial. Nosotros tenemos hoy un triángulo que es con el cual cuando hacemos las inducciones y tratamos de entender a dónde va la firma, ¿no? De hecho, ya tenemos una actividad interna bastante larga que es necesitamos tener gente, tenemos un triángulo, sustenta nuestro negocio en 3 actividades. Una es, nuestra gente tiene que estar en la frontera del conocimiento, no sé, en economía, en econometría, hoy estamos trabajando en la frontera del conocimiento en matemática aplicada a desarrollo de algoritmos para negocios, en auditoría, en el área de la gente de auditoría, todos están en la frontera del conocimiento y eso era tradicional. Lo otro que decimos, en el triángulo de arriba, decimos, nuestra gente tiene que entender el negocio, por eso nos hemos verticalizado. Nos especializamos en banco, nos especializamos en salud, en diseño institucional para el sector público, etc. Vamos construyendo especialidades de ese negocio. Tengo que entender, entender no quiere decir cómo es que gana solo plata, es entender al usuario, al cliente, todas esas cosas. Y el tercer parte del triángulo es entendemos de tecnología, o sea, yo tengo que ser capaz de participar de un proyecto, de ese modelo de negocio con el cliente que le voy a ayudar y no le puedo entregar estos son los procesos críticos y se lo doy en un Word, o sea, es como que, no sé, estoy en el siglo XIX, claro. O sea, le tengo que entregar algo con la solución, tengo que entender qué tecnologías puedo utilizar, cómo puedo interactuar, cómo las tiene que implementar, qué es la relación costo-beneficio, necesito entender, y mi gente además trabaja en las unidades de negocio que hay, sabe cuál es la mejor tecnología para aplicarlo. Entonces esos son los 3 triángulos, tengo que estar formado en tecnología, tengo que estar en entender el negocio, tengo que entender el conocimiento base que está atrás, de donde nosotros tenemos capacidades, ¿sí? Y bueno, si hoy SPA tiene, no sé, 10, 12 personas, que son 15 personas, que son todas informáticas, ¿no? O sea, solo contadores, hoy no sé, de los 350, el 30% es gente que no viene de la formación de contabilidad. Ese es un proceso natural. Y si no hiciéramos eso, no podemos intervenir. Hay médicos hoy, ¿no? Hay médicos trabajando con nosotros, y ellos también, psiquiatras por ahora no, pero alguno me ha recomendado a mí poner un psiquiatra. Yo tengo pegado un cartel en mi escritorio que dice, la encontré hace poco, me parece fantástica, porque bueno, en un momento me dicen que estoy loco, entonces le puse, creo que es de Endeavor, la vi hace poco, la frase dice, si no te dicen que estás loco es porque no has sacado ninguna gran idea, entonces la tengo pegada ahí, cuando me dicen que estoy loco les pongo el papel, me vino bárbaro, sí, cómo no. Pero sí, creo que es eso, y eso es un gran esfuerzo, porque a uno viene, yo vengo que el activo menos el pasivo es el patrimonio, o sea, meterme en este mundo tengo que estar dispuesto a toda esa incertidumbre y conocimiento. Nos tiene que agradar el conocimiento, nos tiene que agradar estar en otros, conversar con otras personas. Con Karina tenemos un montón de debate a veces cómo le decimos algo a un cliente, y venimos cada uno de nuestra percepción del problema, y al llegar a un acuerdo, nos cambiamos cada uno y decimos, no, esta es la mejor forma de plantearlo. Y así va a ocurrir con cada una de las situaciones, en esos proyectos, ¿no? Así que bueno, sí, es esencial, digamos, sin software, sin tecnología. Yo me gusta más que el software, sin tecnología, claro, para darle un componente más amplio, es impensable pensar hoy un negocio del siglo XXI. Nosotros, mira, te voy a decir un dato más para negar. Hace 5 años me tiraron la responsabilidad de internacionalizar CPA. Complicado, dimos vuelta.
lo primero que se nos ocurrió vamos a hacer outsourcing, dijimos, ¿no? Porque claro, Uruguay hace outsourcing, copiamos. La verdad que tener sourcing desde Uruguay, de lo que nosotros queríamos contable a empresas americanas, era muy complicado, a los indios, competir. La conclusión que llegamos al final, después de mucho trabajo, con la ayuda de, en su momento, Fernando Brum, no sé si anda por ahí, mira, nosotros lo que vamos a hacer es internacionalizar a partir de redes, de socios estratégicos, asociados a productos que vinculen tecnología o mucho conocimiento. Entonces, ¿salimos afuera con quién? Gracias a que logramos un día hacernos muy amigos y que ellos nos quieren mucho con De la Robla, salir al exterior y trabajar en tema de banco. Hacer las cosas que nosotros vamos a hacer, pero asociados a ellos, si no hubiese sido imposible. Y después vendemos riesgo, sabemos mucho de gestión de riesgo, entonces nos piden, y ahora estamos con temas de data mining. Pues tiene que tener un valor internacional. Ponerme acá 150 contadores a venderle contabilidad a los americanos para competir con los indios, no, aparte que no sé si los consigo, no era. Entonces, eso es tecnología atrás, es conocimiento. Claro. No sé si tendremos éxito o no, estamos ahí, tenemos proyectos en 6, 7 países hoy, pero digamos, de alguna manera, eso hubiese sido imposible antes del 2000, hacerlo, ¿no? Bueno, no sé, estamos redondeando, yo acá tengo una línea, no tengo la menor idea qué quiere decir, pero por suerte es Gustavo el que tengo como referencia. Dice metodologías y herramientas ágiles, que creo que es un buen tema para cerrar este panel, Gustavo. No, en serio, si quieren ir redondeando o hacer algún otro aporte, porque ya estamos llegando a la hora. Claro. ¿Querés hablar? No. Bien. No, a ver. Cambiale el micrófono porque este me parece que tiene algún. ¿Este que anda mal? Sí. Sí, anda mal. No. La parte de metodologías ágiles, lo que quería decir es, dentro de estas corporaciones, un poco lo que decía hoy, de algún modo el león tiene que adoptar algunas de las skills que tiene el chita, digamos, no puede seguir siendo el mismo león, digamos, decir, porque el chita le come las presas, digamos. Entonces, de algún modo es eso. Entonces, es tremendamente difícil, un poco lo decías vos, Roque, hoy, y también lo decías vos, Daniel, el tema de, no es lo mismo, para el león es fácil ser chita, ¿no? Digamos, y para el chita es fácil ser león, pero me queda claro que implica otros desafíos dentro de la corporación. En vez de hablar de startup, es más de intraemprendedurismo, digamos, ¿sí? Intraemprender es un desafío muy similar, porque es muy similar a una startup, pero es dentro de una compañía. Entonces, para mí el tema de abrazar eso, digamos, de cobijar dentro de las compañías ese intraemprender es fundamental. Claro, quizás las reglas que funcionan son más las de las startups. Pero quizás sea más sencillo para una empresa como Genexus, vinculadas a una manera, a una cultura empresarial que incluye el emprendedurismo interno probablemente, que a organizaciones como el Banco República o el BPS, que quizás se encuentren con una serie de procedimientos mucho más, de procedimientos y también de habilidades de recursos humanos más complejas, por decirlo de alguna manera. Sí, claro. Sí. A ver, está en nuestro ADN ser chita. Claro. Y de repente no está en el ADN del BPS o del Grow. Ahora, de algún modo tiene que desarrollar esas skills. No hay mucha opción, digamos, porque nadie tiene la vacatada. No, más bien, pero ahí pueden quedar enfrentados los informáticos que tienen una manera de entender la cosa con otro tipo de áreas que vienen de la era es la parte de conflicto anterior, la parte claro. de la mañana, ¿no? Claro. Digamos, el manejo de conflicto, lo decía Cosec, o de mañana, digamos, decir, metodología A, metodología B, C, merging, de esto, el otro. A ver, al final del día son los conflictos en esas interacciones lo que define el partido. Perdón, no quiero monopolizar. No, que entiendan que el famoso... A ver, a mí nunca me asustó cambiar software, nunca me asustó cambiar tecnología, creo que está desde que empezamos esto, está en el ADN y es lo que nos hace, es el aire fresco que respiramos, ¿no? El cambio ese creo que lo sentimos todos, ¿no? Lo que sí me ocupa y me preocupa es el cambio en la gente, ¿no? Que es lo más complicado. Lo más complicado es cambiar las culturas organizacionales, la gente, y esa es una tarea de los que lideramos las organizaciones para lograrlo, ¿no? Poder seleccionar a la gente con sus distintos perfiles, porque lo precisas todos, para llevar proyectos adelante y proyectos, es mucho lo que decía Marcelo hoy, y bueno, que la gente entienda que es todo parte de lo mismo, ¿no? Que es tan importante el tipo que está picando el código de la clase tal, no sé qué, como el que está pensando la estrategia, cómo lo va a salir.
Y bueno, y como decía el mismo filósofo de Marcelo Cosec, para no ser menos, que entiendan que lo que es importante para la colmena es importante para la abeja, ¿no? Y no al revés, que la abeja se salva sola, eso es imposible. Y bueno, eso nomás. Yo conozco una del chita y el león y eso, pero el tema es también saber con quién uno corre, ¿no? Yo tenía como el león el que nos viene amenazando positivamente, ¿no? La amenaza o la oportunidad, eso que viene muy rápido, y están los dos tipos que están ahí en la sabana, se viene el león y lo va a comer, y hay uno que se pone a querer correr y el otro se pone a patarse los championes. Y después dice, pero viene el león, viene corriendo hacia nosotros, y vos te pones a atar los championes, vamos a correr. Y el tipo dice, no que corre más rápido que nosotros. Y me dice, sí, pero yo tengo claro que no tengo que correr más rápido el león, tengo que correr más rápido que vos. Hay que ver contra quién se corre. Muy bueno. No, Roque, no sé si querías hacer alguna referencia. Creo que un factor importantísimo que nos obliga y que va en la misma dirección que hablaba Daniel es la disponibilidad de los productos de software y la masificación, vamos a decir, de la gente que quiere acceder y que tiene disponibilidad de acceder. Eso nos hace ruido terrible dentro de las organizaciones. Un ejemplo claro, nosotros desarrollando aplicaciones para móviles, los usuarios nuestros teníamos problemas para conseguir que nos testeen bien, porque una cosa era testear una aplicación que quedaba más encapsulada, pero cuando ya el escenario es más grande, nos sacan el cuerpo. Digo, ese tipo de cosas. Entonces, la propia organización no está preparada para ese tipo de cosas. Tal vez la parte de tecnología, estamos más acostumbrados a ese estrés, ¿tá? Pero la organización entera todavía no lo banca. Y el tema del papel que mencionaba vos, muchas veces es una defensa, justamente como para decir, bueno, vamos a bajar la pelota al piso, ¿no? Es decir, ese tipo de cosas. Eso es la otra cosa que me parece importantísimo es que la forma de hacer software hoy, porque va a estar disponible en los aparatitos esos, tiene un usuario presente que inmediatamente nos puede responder, que nos da un feedback, que no pasaba con las aplicaciones que hacíamos para internet o ese tipo de cosas, o para PC, no pasaba tan así. Ahora el del celular, el del móvil, tiene la posibilidad de darte el feedback inmediatamente. Entonces, vos tenés que sí o sí tenés que estar manejando ese tipo de cosas. Entonces, eso también te hace muchísimo ruido en Internet. Entonces, digo, hay un contexto más de hacer las cosas más fáciles, de que esté más disponible o ese tipo de cosas, que conlleva todo un desafío que hay un camino que nos obligan a salir. Entonces, hay que hacer ese move. Insisto que, de nuevo, digo, vuelvo al tema de las sector que no están preparadas, ¿no? Ni siquiera están preparadas. Es decir, para subir alguna de ellas no tiene ni privilegios, no tiene ni roles para decir, bueno, este puede subir, este puede publicar. No, te lo dan de una porque consideran que de alguna manera es un desarrollo granular. Entonces vos, como gran organización, ni siquiera podés aplicar tus procesos y tenés que hacer de una manera para una, de otra manera para otra y de otra manera para otra. O sea, no hay una estandarización en cómo uno lidia con esta nueva cosa de hacer. Yo creo que la cura o la defensa es ser, por lo menos para organizaciones grandes, es ser muy prolijo en el tema de la arquitectura, de manejar mucha arquitectura muy sólida, un gerenciamiento de proyectos que muchas veces no es tan capacitado porque implica mucho conocimiento de la tecnología con la que lidia, por lo tanto, aparte del gerenciamiento de proyectos, nosotros estamos desarrollando algún equipo que facilita o que integra todos los desarrollos para diferentes móviles, porque son diferentes equipos. Entonces es una combinación entre un gerenciamiento potenciado por un equipo más especializado de tecnología. El tema de aparición de nuevos roles, claro, el tema del diseñador, el diseñador adquiere muchísima fuerza, el tema del redactor más responsable, del redactor con más conocimiento de qué se dice o cómo se escriben las cosas, es muy importante. Exactamente, ¿no? Es decir, ese tipo de cosas. Convencer a la propia organización que tiene que sí o sí destinar un montón de recursos internos para hacer atención al cliente. Para responder. Dice, no, yo no tengo, yo no voy a hacer. Pero digo, la organización tuya está en las redes sociales. Y sin embargo las organizaciones ni siquiera no logran todavía armar ese grupo de gente que tiene que estar de alguna manera respondiendo en ese nuevo ámbito. Entonces, realmente digo, hay una incertidumbre
como hace mucho tiempo no nos pasaba. Digo, hay muchas variables que logran una incertidumbre importante y sí o sí te obligan a salir. Eso sí hay que hacerlo, ¿no? Es decir, pero bueno. Daniel. Sí, yo creo que de todas formas lo que nosotros venimos viendo en la experiencia de Ocaratech al generar esta plataforma, ¿no es cierto?, de gestión de datos, es que toda esa estructura y ese conocimiento que tienen las grandes empresas, en este caso del sector agropecuario, ¿no es cierto?, tienen mucho sentido para una empresa como Ocaratech, porque entonces uno sabe de qué datos disponen y ellos generan esos datos de forma muy congruente y muy robusta, ¿no es cierto? Por lo tanto, el desafío que tiene Ocaratech, por ejemplo, por delante, y por lo cual mañana vamos a estar con la embajadora de Estados Unidos hablando de estos temas, porque muchas de las empresas son americanas, John Deere, Lindsay de riego, qué sé yo, cantidad de empresas, Monsanto de biotecnología, es que justamente estas empresas están ávidas de decir, ok, esta es la estructura que manejamos, estos son los datos que nosotros podemos generar en nuestro negocio. ¿Cómo podemos hacer para complementar esos datos con otras estructuras corporativas, ¿no es cierto?, que sean tan sólidas como nosotros, pero también con una startup que tenga esa chispa, ¿no es cierto?, o ese hambre de encontrar una optimización, ¿no es cierto?, algo más, una información agregada de mayor valor que la que ellos puedan brindar de forma aislada. Ahí también se da una sinergia muy especial, porque son dos áreas Son el chita y el león comiendo juntos. Exactamente, la producción agrícola, Uruguay es un país destacado por su calidad a nivel mundial, o agropecuaria, y el desarrollo del software, ¿no? Que también Uruguay es muy destacado en ese sentido, por eso que... Es una manera de competir con India, por lo que decías Bruno también, digamos, Sí, por ejemplo, con India. Lo que pasa es que la visión ya tiene que ser que incluso India puede participar. Claro. O sea, nosotros lo que estamos promoviendo es, bueno, ¿cómo hacemos para lograr esta sinergia? Ocaratech tiene hoy un ingeniero agrónomo en la Universidad de Illinois en Estados Unidos, en un proyecto de Precision Farming. O sea, ¿cómo hacemos para que haya gente vinculada a todas estas grandes organizaciones, pequeñas, medianas, startups, que puedan aportar un entendimiento más amplio del negocio y que a su vez haya un equipo de trabajo viendo cómo lograr mayor valor en esa interconexión, ¿no es cierto?, de flujos de datos e información. Creo que ahí está el valor de generar un nuevo salto y un nuevo aporte para el cliente que está esperando eso. Bueno, tengo todo esto y tengo todas estas empresas que me están brindando soporte, pero yo de alguna forma quisiera, ¿no es cierto?, simplificar un poco, porque si no el celular se transforma también en un bombardeo de aplicaciones y de opciones que uno no termina sabiendo bien claro cuál es la mejor, ¿no es cierto? Por lo tanto, el que tenga capacidad de amalgamar todas esas estructuras que ya son robustas, con las que no lo son tanto, pero que son más ágiles, definitivamente tiene una posibilidad más interesante, me parece. Una cosa nomás para cerrar lo que preguntaste vos. El tema, yo creo que lo que quise decir hoy, ya que lo planteaste recién, es que lo que el software permite hoy, al empaquetar conocimiento, es lograr escalabilidad. O sea, si yo lo logro hacer, lo puedo hacer distribuible en el mundo. Claro. Ese es el factor diferencial. Uruguay de lo único, es todo otro debate mundial, es una economía, Uruguay lo único que tiene escalas en producción agropecuaria. Entonces ahí puede pensar en el negocio de escalas, pero es otro tema. Y no quiere decir que no haya que hacerlo, está bien. Pero en las demás cosas que hablamos, el software me permite escalable, hacer que hable, ¿no? Siempre está el ejemplo del dentista, yo soy dentista, soy yo solo, y bueno, más de 10 horas por día no puedo atender, o sea, se me acabó el negocio ahí, no puedo escalar, ¿no? Esto lo permite escalar, entonces, empaquetar conocimiento que tenemos y llevarlo es fantástico, o sea, en el fondo ellos están apoyando algo que es conocimiento producto, de Uruguay tiene un muy buen nivel en el área del agro, y lo logran por ese conocimiento y se lo venden al mundo, como podría pasar los finlandeses con la industria forestal, te vendieron, ¿no?, del árbol, te terminan montando una fábrica acá. O sea, ahí escalan conocimiento y lo mandan. Cuando hacemos riesgo e intentamos vender, Uruguay tiene una norma. Por eso es importante las condiciones de negocio de Uruguay. Si Uruguay se profesionaliza en cualquier área, tú producís capacidad de escalar. Si Uruguay tiene un buen sistema financiero, bien regulado, moderno, los demás países te empiezan a copiar la normativa, vos tenés que venderles. Si andamos en el siglo XIX y nuestro sistema es el peor de todo, no va a haber ningún consultor nuestro. O sea, los chilenos andan por ahí vendiendo, los argentinos del pasado anduvieron mundo porque estaban más avanzados que vos en el funcionamiento. Ahí es donde hay sinergias para construir. Bueno, y en este sector lo permite que eso ocurra, ¿no? Yo creo que ahí es donde hay los grandes retos y se puede pensar con la cabeza más grande y no puedo pensar desde Uruguay, pero luego para venderlo al mundo. Yo creo que eso es el key que tenemos que pegar, porque al final seguimos siendo 3 millones acá, digamos, claro. No cambiamos. Nada. Bueno, estamos...
Karina Caballero, muchas gracias por participar y por invitarme. Yo pensé que me iba a aburrir y la verdad que pasé fantástico y aprendí muchísimas cosas. Muchas gracias.